Bueno, vamos a comenzar a desarrollar, como les decía, una primera unidad que le vamos a llamar átomos, iones y moléculas, en donde vamos a estudiar un poquito cómo está formada la materia. ¿Mm? ¿Alguien sabe decirme lo que es la materia? A ver, ¿qué es materia? ¿Escucharon hablar alguna vez del término? A ver. Yo escuché hablar en la escuela sobre el término, pero no me lo acuerdo. ¿No te acordás a qué hace referencia? A ver, ¿alguien? Era algo sobre un cuerpo en el espacio, no me acuerdo. Algo con cuerpo era, creo. Algo que ocupa espacio, volumen. Ajá, a ver, ¿alguna otra idea? Y los podemos percibir a través de los sentidos, creo que era eso. Bien, bueno, está un poco la idea, ¿no? De que la materia es lo Es que... como un cuerpo que puede sufrir cambios. Bien. Todo lo que ocupa un espacio Sí, como y tiene químico. masa. Ajá, fíjense, me gustó mucho una palabra ahí que puso mía, que puso masa. En realidad, materia es todo lo que tiene masa. Es todo lo que tiene masa y, como ustedes dijeron, ocupa un lugar en el espacio. En realidad, en el universo que conocemos, ¿no? Solo existen dos cosas. ¿Saben cuáles son? ¿Qué, profe? En el universo, ¿Lo que tiene vida? podemos decir que existen dos cosas solamente. Espacio. Pero el espacio, si te refería al espacio vacío, no hay nada ahí. ¿Por qué cosas está formado el universo? Incluidos nosotros, no todo el universo estamos hablando. ¿Organismo? Por partícula. Partículas, sí. ¿Solo partículas? Moléculas. Moléculas. Bueno, pero las moléculas están hechas de algo, ¿no? Microorganismos. Microorganismos, pero eso hay en la Tierra nada más. Al menos no conocemos que haya células o que haya vida en otro planeta que no sea el planeta Tierra. Puede ser materia y aire, no sé. Materia y aire. ¿Y el aire de qué está hecho? Puede ser El materia aire. orgánica e inorgánica. No. A ver, De y es materia. elementos. Es materia, ¿no? Oxígeno. El aire este que está acá en la habitación y en la habitación donde están ustedes, ¿qué componentes tiene? Átomos. Átomos. Sí, hay átomos ahí, sí, pero ¿qué Oxígeno. sustancias? Hay oxígeno. ¿Qué otra sustancia hay en el aire que respiran? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Nitrógeno. Nitrógeno, muy bien, que es el componente mayoritario, dicho sea de paso. Neón. El nitrógeno, hay gases raros. Helio. Helio, neón, bien. Helio, muy poquito. Bien, pero en definitiva, aire voy a encontrar acá en la atmósfera del aire como lo conocemos, ¿no? Uno lo encuentra en la atmósfera del planeta Tierra. Si vos te vas a Marte, no hay aire así como hay acá. Entonces, si yo tuviera que decir, bueno, yo soy Dios y voy a crear el universo. A ver, ¿qué dos componentes voy a meter para que formen todo lo que existe? ¡Ay, que está difícil! Tierra. Che. Agua. ¡Qué difícil que está esto! Velocidad, luz. Uno es materia, ¿no? Uno de los componentes del universo es materia, que se encuentra en distintas formas, ¿no? La materia se encuentra formando distintos compuestos, distintas sustancias que forman los planetas, las estrellas, las personas, los animales, los cometas, los asteroides, qué sé yo. Todo está formado de materia, ¿no? Todo lo que tiene masa, me dijeron ustedes hace un ratito, que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y cuál es el otro componente?
Y sí, fíjate que me está mandando un mensaje privado, que dije, me pusiste tiempo. Tiempo, y el tiempo es una cuestión muy difícil de abordar en este momento. Pero las partículas son materia. Alana pone vida. Vida y solo en la Tierra. Vida y solo en la Tierra, no hay en Marte, Júpiter, Saturno, al menos no sabemos, creemos que no hay vida, como la conocemos nosotros, no, al menos. Puede ser fuego. ¿Fuego? Sí, no sé si es materia. ¿Espacio? ¿Volumen? Células. Pero el volumen es una dimensión, es una magnitud. Muy bien, Margarita. ¿Están leyendo el chat? Sí. Muy bien, punto para Margarita. Energía, chicos. El universo está hecho de materia y energía. Son los únicos dos componentes. Materia y energía. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Ahora les suena? No, por ahora lo sabemos. Yo no sabía. ¿No sabían? ¿Lo habían escuchado? Bueno, la materia ya dijimos que es todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio. Y la energía no ocupa un lugar en el espacio. ¿Y para qué sirve la energía? ¿Qué es la energía? Nos van a googlear. No sean tramposos. ¿Cómo, profe? ¿Qué es la energía? ¿La energía qué es? Porque Hay distintos tipos de energía. Sí, pero yo digo qué es, no cómo se clasifica o qué tipo que es. Sí, energía eléctrica, energía eólica, energía hidráulica, energía potencial gravitatoria, energía, qué sé yo, miles. Pero en sí, la energía, ¿qué es? ¿Cómo la podemos definir? En física, los que tuvieron física, a lo mejor, o los que tuvieron química, ¿no definieron lo que era la energía? Una definición más bien sencilla de energía es que es la capacidad de realizar trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿O les suena al menos? Bueno. ¿No es la capacidad física también para ejercer movimientos? O Sí, sea, dependiendo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que no todo movimiento implica trabajo. Por eso, podemos ponernos tan exigentes como querramos, ¿no? En esta cuestión, pero no me interesa ahondar demasiado en ese concepto. Me interesa que sepamos que en el universo vamos a encontrar materia y energía. ¿Sí? Materia y energía. Que esa materia y esa energía que antes se pensaba que eran cosas que no se podían convertir una en la otra, ahora sabemos que sí, ¿no? Que la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. ¿Conocen la ecuación de Einstein? ¿Se acuerdan? ¿Alguien la sabe? Energía, ahí la pongo en el chat, igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿No escucharon nunca esa ecuación? ¿No la vieron nunca? Yo sí, pero yo no me acuerdo. La vieron, pero capaz que la vieron y no sabían de qué se trataba. Bueno, esa ecuación es la que permite establecer una relación directa entre la materia y la energía, ¿sí? A nosotros, desde el punto de vista de la química, en este momento, nos va a interesar más el estudio de la materia. Porque en sí la química lo que estudia es la materia y las transformaciones de la materia. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de materia pueden darme? A ver, dijimos que materia era lo que tenía masa, que ocupaba un lugar en el espacio. Bueno, a ver, denme un ejemplo de materia. ¿Cómo? ¿Átomos? Átomos. Bueno, los átomos son los constituyentes fundamentales de la materia, ¿no? Sí, pero a ver, ¿Algo dame físico, un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto de algo que sea materia. Una silla, un banco, una mesa. Banco, una materia mesa. líquida.
Una Un gomita. animal, un ser humano, una Un planta. ser humano, una planta, un banco, una silla. El agua. El agua, el placar que tengo atrás mío, los auriculares estos, todos están hechos de materia. Todos están hechos de materia. Ahora, no me van a decir Profe. que... Sí, Acaban de mandar al grupo que a Luz se le cortó la luz. bueno, total después, No, a Milagro. después le queda la clase grabada. Si yo no estoy mirando el chat en este momento, el chat de WhatsApp, pero le queda la clase grabada, después la puede mirar. Bueno, decíamos, como vemos, hay materia. Saturno está hecho de materia. La Tierra, la Luna, como decía, estos auriculares, el agua, toda materia, pero vemos que hay, no es lo mismo, no sé si tienen si pueden intuirlo, no es lo mismo la materia que forma esto que tengo acá, que la materia que forma un vaso que tiene agua que me quiero tomar, ¿no es cierto? Evidentemente hay algunas diferencias ahí. Hay algunas diferencias, entonces hay distintos tipos de materia. Es como que la materia se presenta, no distintos tipos de materia, quise decir que la materia se presenta de distintas maneras en el universo. Esas distintas formas en que se presenta la materia, nosotros le llamamos sustancias. Y esas sustancias son estudiadas por la química. La química se encarga de eso, de estudiar la materia y estudiar las transformaciones que sufre la materia, las propiedades y las transformaciones que sufre la materia. La materia, como bien dice Alana ahí en el chat, puede sufrir cambios físicos y químicos. Ahora después vamos a estudiar eso de cuándo un cambio es físico, cuándo un cambio es químico. Pero básicamente la química se estudia de eso, se encarga de eso, de estudiar a la materia y sus transformaciones. Entonces, si nosotros queremos estudiar cómo se transforma la materia, no podemos estudiar cómo se transforma la materia si no sabemos qué es la materia, de qué está hecha, ¿no? A eso viene la primer clase de hoy. Vamos a estudiar un poquito de qué está hecha la materia. Y alguien lo dijo por ahí. ¿De qué está hecho toda la materia del universo? ¿De qué está hecha? Átomos. De átomos. De átomos, muy bien. Podemos definir el átomo como la unidad estructural, por así decirlo, de la materia. Es la unidad más pequeña de materia, el átomo. Si bien, a su vez, el átomo está hecho de otras cosas que vamos a ver ahora, que son partículas subatómicas, consideramos que la menor porción de materia que yo puedo tener es un átomo, ¿no? Y pregunto, ¿todos los átomos del universo son todos iguales? Los átomos forman la materia. ¿Todos los átomos que hay en el universo son iguales? No. No. ¿En qué difieren? En que uno puede tener más protones, uno puede tener más electrones, uno puede ser un catión, otro puede ser neutro. Bien, difieren, por las cositas que me estuvieron diciendo, difieren en sus propiedades, por ahí alguien mencionó la electronegatividad, por ejemplo, y difieren en realidad en su composición, ¿no? Difieren en su composición. Con esto estamos queriendo decir que el átomo está formado por otra cosa más chiquita, ¿no? El átomo está formado por cosas más chiquitas que se llaman partículas subatómicas. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Hace mucho tiempo que el hombre está preocupado por saber de qué están hechas las cosas, ¿no? Y bueno, ya los griegos tenían esta idea de que las cosas estaban formadas por átomos, en realidad por esferas pequeñas, pero no se sabían, imagínense, hace tanto tiempo que no había tecnología que les permitiera estudiar a la materia como la podemos estudiar hoy nosotros, que hasta se le puede sacar una foto a un átomo. Bueno, imagínense, en ese tiempo era todo imaginación, pero no estaban tan errados, ¿no?
en su concepción acerca de cómo estaban formadas las cosas. Pasa que, bueno, en una época se pensaba que estaban formadas de pequeñas, así como partículas, pero que eran, por ejemplo, de 4 elementos, de tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Entonces todas las cosas tenían una distinta proporción de esos componentes. Después, bueno, todo fue evolucionando. El Esa hombre, creo que era la teoría de Dalton. no, Dalton vino después. Dalton fue, creo yo, la primera teoría atómica seria, ¿no? Dalton postula una primera teoría atómica seria. La materia está formada por átomos. Y ahí la ciencia empieza a poder explicar cada vez con mayor detalle cómo estaban formados esos átomos. Surgen distintas teorías. Dalton, viene después distintos descubrimientos, está Thomson, está Rutherford, Bohr, toda gente que aportó de distintas maneras al entendimiento de esa unidad fundamental de la materia que era el átomo, ¿sí? Y bueno, nosotros nos van a interesar algunas cosas de ese átomo. Nos van a interesar en este momento algunas cosas de ese átomo que vamos a escribir ahora. Así que, si me permiten, les voy a compartir la pizarra. Miren que esto era de la clase anterior. ¿Se ve ahí la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Lo que hoy sabemos, y ustedes seguramente habrán visto en estos videos que yo les dejé para observar, lo que hoy sabemos es que la materia está formada por átomos, ¿no? Sabemos que la materia está formada por átomos. Yo les voy a escribir así con el teclado algunas cosas porque no me van a entender la letra si escribo con el lápiz de la pizarra. Bueno, la materia está formada por átomos. También sabemos que los átomos, a su vez, están formados por lo que llamamos partículas subatómicas. ¿Sí? Partículas que son más pequeñitas que el átomo y que lo forman. Y que los diferentes tipos de átomos difieren en la cantidad justamente de estas partículas subatómicas. Cuando yo hablo de diferentes tipos de átomos, básicamente me refiero a lo que conocemos como elementos. ¿Sí? ¿Tienen la tabla periódica por ahí? Sí. Bueno, Sí. ¿cuántos cuadraditos hay en esa tabla periódica que tienen? A ver, por ejemplo, Nicolás, vos dijiste que tenés la tabla ahí. Yo la tengo, profe. No me acuerdo quién dijo que tenía tabla. No presta atención. Yo tengo la tabla. 121. 121, dice Santiago. A ver, Victoria, ¿cuántos cuadraditos tiene tu tabla? 118. 118. Bueno, depende de cuándo es la tabla. Puede haber un par de cuadraditos más, un par de cuadraditos menos. Pero la diferencia es en los átomos, en los cuadraditos de más abajo, y después vamos a ver a qué se debe eso. Pero, bueno, básicamente sabemos que los distintos tipos de átomos que encontramos en la naturaleza están ahí en la tabla periódica. Están
descritos ahí un poco en la tabla periódica. Nosotros vamos a aprender a sacar un poco de información de esa tabla periódica. Vamos a sacar información de esa tabla periódica para poder explicar algunas características de los distintos tipos de átomos. ¿Sí? Bueno, lo que sabemos actualmente del átomo, aparte de estas cuestiones. Esperen que alguien puso algo en el chat. Ahí está. Lo que sabemos del átomo es lo siguiente. Sabemos que está formado el átomo por dos partes, ¿no? Sabemos que está formado por una zona central, ¿sí? Y una parte como periférica alrededor de esa zona. El núcleo y la órbita, ¿sí? puede ser. Muy bien. Esa parte central, vamos a hacer algunas referencias en este dibujito, ¿sí? Tenemos esta zona central y esta zona de alrededor de esa zona central, ¿no? Bueno, a esa zona central del átomo la vamos a llamar núcleo. ¿Sí? Y la zona que está alrededor del núcleo se conoce como nube electrónica. Nube electrónica. Bien. Bueno, a su vez, nosotros sabemos que cada una de esas partes del átomo tiene una composición específica en lo que refiere a las partículas subatómicas. ¿Sí? En el núcleo vamos a encontrar dos partículas subatómicas, que son los protones y los neutrones. Y en la nube electrónica vamos a encontrar otro tipo de partículas que se llaman electrones. ¿Se entiende la letra? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en el núcleo del átomo vamos a encontrar protones y neutrones. Y en la nube electrónica vamos a encontrar electrones. Ahora, ¿qué características tienen estas partículas subatómicas? Estas son las que llamamos partículas subatómicas, ¿sí? Los electrones, los protones y los neutrones. Bueno, al electrones lo podemos representar como una E con un signo menos arriba. A los protones los solemos representar con una P con un signo positivo arriba. Y a los neutrones con una N con un cerito arriba. ¿Sí? Esa es una forma de abreviar. Bueno, hay una propiedad importante de estas partículas, que es la carga eléctrica. ¿Ustedes saben lo que es la carga eléctrica? O al menos tienen la noción de lo que es la carga eléctrica. ¿Qué valores puede tomar la carga eléctrica? Valores negativos o positivos. Claro, la carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Bueno, los electrones tienen carga negativa. Es decir, tienen una carga negativa, así. Los protones tienen carga ¿de qué tipo?
Positiva. Positiva. Muy bien. Tienen una carga positiva. ¿Y los neutrones? No tienen Son carga. neutros. No tienen No carga. tienen carga. Bien, bien, son neutros. No tienen carga. O podemos decir también carga neutra. Cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Sí? Carga neutra. Entonces ya encontramos una diferencia, ¿sí?, en las propiedades de las partículas subatómicas que forman el átomo. Una segunda diferencia. La primera diferencia es la ubicación en el átomo, ¿no? Hay dos tipos de partículas que están en el núcleo y otro tipo de partícula que se encuentra alrededor del núcleo. Y ahora ya encontramos otra diferencia que es la carga. Bueno, hay otra diferencia que es la masa. ¿Sí? Hay otra diferencia que es la masa. O sea, la masa es una medida de la cantidad de materia que tiene algo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a decir que la masa de un protón es aproximadamente, ¿se acuerdan de ese signo? Aproximadamente, ¿sí?, una unidad de masa atómica. ¿Qué es la unidad de masa atómica? Bueno, es una unidad de masa que se inventaron los químicos porque ustedes se imaginan, si tenemos que hablar de la masa de un protón, es algo tan pequeñito que no es algo que podamos poner en una balanza para medir y poder determinar la masa. Es una masa muy pequeñita, estamos hablando de, yo no me acuerdo en este momento bien, creo que algo de 10 a la menos 23 gramos, o sea que 0,23 ceros y ahí hay un 1 con el gramo, ¿no? Es una cosa muy pequeñita. No sé si inventó esta unidad, que es la unidad de masa atómica, que la vamos a ver después, la vamos a estudiar después, así que quédense tranquilos, porque a mí lo que me interesa en este momento es que ustedes sepan que tanto el protón como el neutrón tienen una masa de más o menos una unidad de masa atómica. Y el electrón tiene una masa de 1 sobre 1837 UMAS. ¿Qué quiere decir esto? Que para juntar la masa de un protón, que es una UMA, yo necesito 1837 electrones, ¿no? Necesito casi 2000 electrones para igualar la masa de un protón. Por eso lo que se suele decir es que la masa del electrón, es despreciable frente a la masa del protón y del neutrón. ¿Se entiende este concepto? Sí. ¿Se entiende, Damaris? ¿O Damaris? No sé cómo es. Sí, se entiende. ¿Es Damaris? Sí, Damaris. Te faltó el acento en el nombre. ¿Valentina? Ay, sí. ¿Valentina? Sí. Sí, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sofi? ¿Sí? ¿Leila? Entiende bien bastante. Sí, entendí. Bien, perfecto. Venimos bien hasta acá. Luna, Margarita, Ariana, ¿todo? Venimos bien. Bueno. Entonces, es fácil acá deducir que si yo tengo que hablar de la masa del átomo, la masa del átomo va a estar prácticamente toda concentrada en el núcleo
porque los protones y neutrones tienen una masa que es enormemente mayor que la de los electrones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esa es una cuestión importante acerca de la estructura atómica, ¿sí? No solo hacemos una división en núcleo y nube electrónica, sino que también decimos la masa del núcleo, perdón, el núcleo que contiene prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Prácticamente la totalidad, porque la masa de la nube electrónica es despreciable frente a la masa que hay en el núcleo. ¿Sí? Bien. Entonces, hay una cuestión que nosotros mencionamos hace un ratito, y es esta. Nosotros dijimos que los diferentes tipos de átomos difieren en la cantidad de partículas subatómicas, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a tener que ponernos a charlar acerca de cuántas partículas subatómicas de cada una de estas tienen los átomos. Bueno, y esa es una información que nosotros vamos a tener que aprender a sacar de la tabla periódica. Para eso nos vamos a ayudar con una serie de números que nosotros vamos a definir. ¿Sí? Nosotros vamos a definir un número, voy a escribir con el teclado, para que quede más claro. Vamos a definir un número que se llama Z, así mayúscula. ¿Qué va a ser Z? Esperen que... El número atómico. Z es un número que le vamos a llamar número atómico. Y por otro lado, vamos a definir otro número que va a ser N mayúscula, que va a ser la cantidad de neutrones que tiene un átomo. ¿Sí? Sí. Y a ese número atómico va a ser igual a la cantidad de protones que tiene el núcleo de un átomo. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Dijimos que los distintos tipos de átomos varían en la cantidad de partículas subatómicas que tienen, ¿no? Entonces, si yo al número defino Z como el número atómico, equivale a la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo, obviamente, ¿no? N va a ser la cantidad de neutrones que tiene el núcleo de un átomo. Y voy a definir otro número que le voy a llamar, lo voy a representar con la letra A mayúscula, y que se va a llamar Ese era el número de masa, creo. número másico. ¿Sí? Número másico. Ese número másico me va a hablar de la cantidad de masa que tiene un átomo, ¿no? ¿Y dónde está la masa de un átomo? En el núcleo. En los protones y neutrones. En los protones y neutrones, porque si yo al átomo le saco todos los electrones, la masa del átomo va a ser prácticamente la misma que si tuviera los electrones, porque la masa de los electrones es despreciable. Entonces, este número másico lo voy a integrar sumando la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Sí?
El número másico va a ser la cantidad de protones que tiene el átomo más la cantidad de neutrones que tiene el átomo, ¿no? Por lo tanto, es fácil darse cuenta de lo siguiente. Si ustedes se fijan, vamos a hacerlo con otro color para que quede resaltado. Si ustedes se fijan, A es igual a Z más M, ¿no? Esto es importante, ¿sí? El número másico es igual al número atómico más el número de neutrones. Ahora, ¿de dónde saco yo estos números? ¿Cómo sé yo qué números de la tabla corresponden a un átomo? De la tabla Los saco de la tabla periódica. La tabla periódica. Los saco de la tabla periódica. Sí. En principio, nosotros vamos a sacar de la tabla periódica lo que es el número atómico. Porque este número Z, es lo que le da identidad al átomo. Es el número por el cual se ordenan los átomos en la tabla periódica. Y es lo que le da identidad al átomo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los átomos del mismo elemento, o sea que están en el mismo cuadradito de la tabla periódica, todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número atómico, por lo tanto, el mismo número de protones en el núcleo. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Por ejemplo, a ver, Giovanna. ¿Puedes repetir que no escuché bien? Sí. ¿Sí? Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo, por lo tanto, tienen el mismo número atómico. Giovanna, ¿tenés una tabla periódica ahí? No, en estos momentos no. ¿No? A ver, ¿quién tiene una tabla periódica? Yo tengo. Dianela, ¿tenés tabla ahí? Sí. Bueno, a ver, decime, Dianela, el oxígeno. El oxígeno. ¿Cuántos protones? Un átomo de oxígeno. ¿Cuántos protones tiene en el núcleo? 8, ¿Por qué me decís eso? porque el número atómico es 8, que es Bien. igual a la cantidad de Porque protones. vos te fijas en la tabla periódica y el número atómico es 8. A ver, denme un segundito a ver si yo tengo una tabla periódica acá para mostrarles. Ay, tenía una acá. No es fácil encontrar tablas periódicas que tengan una linda resolución. Yo tenía una que me había bajado la otra vez. Vayan pensando en buscarse una tabla periódica. Bueno, para la próxima les prometo una tabla periódica que se vea bien. Sí, y en todo caso se las voy a subir al aula. Se la pueden imprimir si quieren. ¿Alguien está haciendo ruido o algo?
A ver si encontramos. No la encuentro. Después se la subo porque en algún lado la guardo. Acá hay una, mira. Acá está. A ver si proyectamos esto. Esperen que voy a guardar esto entre. ¿Ven la tabla periódica? Sí. ¿Se ve? Bueno, fíjense. Sí. Ahí tienen todos los distintos tipos de átomos que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Por qué digo distintos tipos de átomos? Bueno, porque todos ellos difieren en la cantidad de protones que tienen en el núcleo. Repito, todos ellos difieren en la cantidad de protones que tienen en el núcleo. Entonces, es a esa cantidad de protones que tiene el átomo en el núcleo y que yo lo utilizo para identificarlo al átomo, le llamo número atómico. En la tabla periódica los elementos se ordenan en función de su número atómico. Fíjense, ¿cuál es el que tiene menor número atómico? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Cuántos protones tiene? 1. Uno. Yo necesito conocer cuántos neutrones tiene o cuántos electrones tiene. ¿Necesito conocer ese dato para saber si el átomo es de hidrógeno o no? No. No lo necesito. Yo con saber el número de protones ya es suficiente como para que yo pueda identificar de qué elemento a qué elemento pertenece ese átomo. ¿Está? ¿Se entiende? Si yo digo que me encuentro un átomo que tiene 15 protones en su núcleo, ¿a qué elemento pertenece ese átomo? Muy bien, es un átomo de fósforo. Y a ver, vamos a preguntarle a Isis. A ver, Isis, si yo encuentro un átomo que tiene 26 protones en su núcleo, ¿a qué elemento pertenece ese átomo? El hierro. Al hierro. Bien. A ver, Leila, ¿está por ahí? Yo miro para allá porque yo a ustedes los tengo acá en el otro monitor y allá tengo la tabla periódica. Leila, ¿se escucha? Sí, estoy acá. Bueno, Leila, y si yo te digo que tengo un átomo que tiene, a ver, Leila, ¿te animás a un desafío? ¿Tenés tabla ahí? Sí, tengo tabla. ¿Tenés tabla? Y si yo digo que tiene 79 protones en el núcleo, ¿de qué elemento se trata? Del oro. Oro, muy bien. ¿Ven todos acá? Oro. Bien. A ver, alguien que no tenga tabla. ¿Quién no tiene? Juliana, ¿tenés tabla? Yo no tengo tabla, profe. ¿Nicolás? Sí, pero Dale, la busco en Nicolás. Google. No la googlees. Decime. A ver, si yo te digo... Espera, déjame mirar. Si yo te digo que un átomo tiene 47 protones en el núcleo, ¿de qué elemento se trata? No, ni idea. No, ¿ves? ¿Cuál es el símbolo? AG. AG. Bueno, ¿ven? Eso es muy importante. Todos los elementos
se encuentran representados utilizando un símbolo. El símbolo del elemento, como ven ustedes, consta de una o dos letras. Si son dos letras, la primera es mayúscula, y a veces guarda relación con el nombre del elemento y a veces no. Oxígeno es una O, nitrógeno es una N, carbono es una C, boro es la B larga, aluminio es AL. Pero fíjate vos, AG, ahí nos descoloca. Ese elemento es plata. ¿Ven? ¿Y por qué AG y no una P, por ejemplo? Y bueno, porque AG viene del latín argentum, que era el nombre que se le daba a la plata, ¿no? O sea, algunos elementos tienen un símbolo que refiere al nombre que tenían esos elementos en latín. ¿Se entiende? De ahí viene, por ejemplo, el número atómico 11, que es el sodio. La N y la A viene de natrium. ¿Está? ¿Se entiende eso? O sea que tengan mucho cuidado. No todos los nombres de los elementos se relacionan así directamente, hablando textualmente, ¿no? Con el nombre, no todos los símbolos de los elementos tienen relación directa así con el nombre. Esto se lo digo porque a veces les pasa que yo le pongo la P y me dicen potasio. Profe. Y la P es fósforo, no es potasio. Sí, ¿qué iban a decir? No te escuché bien después de lo de natrium. Se cortó. Se cortó y no se escuchaba nada. Se cortó, bueno, les decía que no siempre las letras del símbolo tienen relación así directa con el nombre del elemento. Por ejemplo, la Na es sodio. A veces sí, Ca es calcio. La letra K no tiene relación con el nombre, fíjense que es potasio. Viene del latín kalium. ¿Ven? Bueno, ya nos vamos a entrar a familiarizar un poco con los nombres de los elementos y los símbolos, sobre todo. Pero en definitiva, lo que me interesa que ustedes sepan, hasta ahora, es que el número atómico, que es ese número grande que figura en la tabla periódica y por el cual se ordenan los elementos, ese número atómico coincide con el número de protones que tiene el átomo en el núcleo. ¿Quedamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a volver a la pizarra. A ver. ¿Volvemos a la pizarra ahí? ¿Se ve? Sí. 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 Bien. Entonces, ¿cómo hago yo? Vamos, esperen. Ya quedamos con lo que sería el número atómico, la cantidad de protones. Bueno, ahora viene el número másico, que está conformado por la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Sí? Bueno, el número de neutrones que tiene un átomo no es criterio de identidad. La verdad que el número de neutrones a mí no me sirve para saber si dos átomos son del mismo elemento o no. No me sirve para saber de qué elemento es un átomo. Porque, de hecho, hay átomos que tienen el mismo número de neutrones, pero difieren en el número de protones. Por lo tanto, no corresponden a átomos del mismo elemento. ¿Se entiende? Sí. Repito. Para que dos átomos sean del mismo elemento, tienen que tener el mismo número atómico. Esto es, tienen que tener la misma cantidad de protones en el núcleo. Si dos átomos tienen la misma cantidad de neutrones en el núcleo, eso no me dice nada. No me sirve para identificarlos en número de neutrones. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien.
Entonces, ¿cómo uso yo el número atómico y el número másico? Bueno, generalmente yo lo que voy a hacer es utilizar el símbolo del elemento ¿m? Y voy a colocar el número atómico acá arriba, a la izquierda arriba, y el número, perdón, puse A y quise poner Z. El número atómico acá, y el número másico acá. ¿Sí? De manera que... A mí, sí. a mí en la tabla periódica me aparece al revés. El número másico Perdón, me aparece sí, arriba sí. y... Perdón, yo lo había escrito bien hoy, perdón. El número másico y el número atómico. ¿Sí? Sí. ¿Está? El número másico arriba, el número atómico abajo. ¿Eh? Fíjense entonces, yo voy a borrar ahora la pizarra, pero después les paso esta pizarra, ¿saben? Después se las paso para que ustedes la tengan. Si quieren hacer alguna captura ahora, háganla, pero yo después se las mando. No hay problema. Yo la anoté, si quieren, después paso foto. No, pues yo después le paso, yo la cargo en un documento y se las paso. Generalmente nos manejamos así en la clase, ¿sí? Cuando usamos la pizarra, yo les paso la pizarra. Si usamos alguna presentación, les paso la presentación. Junto con el video. Profe, Sí. creo que arriba de los videos que usted había mandado y del simulador estaba todo esto. Sí. En gráfico. Sí. Ahí en la página. Sí, está todo ahí. Bueno, fíjense. Guardamos y voy a borrar. Entonces, si yo tengo... Había en una parte de los videos que, bueno, que te daban los ejemplos y había que resolver y yo los hacía como ejercicios. Y decía que siempre el número más grande va a ser el Z. El A, perdón. Ah, el número, y claro, porque A, nosotros dijimos, fíjate que sabemos que A es igual a Z más N, ¿no? Claro. Entonces siempre A va a ser mayor a Z, porque tenés sumado los neutrones. Claro, yo me había confundido porque ya dije, bueno, el A siempre va arriba y el Z abajo, entonces como que se me confundió eso y no, y después ya lo entendí. Ustedes acuérdense, A, Z, como el abecedario, empieza con la A y termina con la Z. ¿Sí? Para que se acuerden que va arriba la A y abajo la Z. Entonces fíjense, si yo digo, por ejemplo, ¿qué significa esto que acabo de escribir? Que su número atómico es 20. Primero, ¿qué elemento es? Calcio. Calcio. Saco, ¿qué información? ¿Que Z cuánto vale? 20. 20. Y que A vale 41. Si Z vale 20, fíjate, ¿esto qué significa? Que tiene 20 protones. Si A vale 41, ¿qué significa esto? Y bueno, fíjense, esto es una ecuación. Que la suma de los, Esto es una ecuación. Los neutrones te da Entonces, 41. Claro, entonces fíjate. Que 20 Z, más X da 41. bueno, pero fíjate, de acá ¿qué puedo derivar? Que Z es A menos N, o que N es igual a A menos Z, ¿no? Cualquiera de las dos. Fíjense acá, yo conozco Z, conozco A, yo quiero saber cuántos neutrones tiene. Si quiero saber cuántos neutrones tiene el núcleo de este átomo, tengo que hacer
A menos Z. Esto es 40, no, perdón, 41 menos 20. Es igual Profe, a mí a me falta 21. 21. Entonces, son 21 neutrones. Perdón, Y a ¿quién mí dijo? me falta 40, no 41. ¿A vos qué? Me falta 40, no 40. ¿El calcio? Ah. ¿Sí? A mí también. Bien. Lo que pasa es que ustedes no se están fijando en el número másico. Ustedes lo que están leyendo en esa tabla periódica es la masa atómica, que no es lo mismo. El número másico es un número entero, porque es la suma de dos números enteros, ¿no? Z y N son dos números enteros. No puedo tener 12,3 protones, ¿no? O tengo 12 o tengo 13, ¿no es cierto? Ah, entonces. Z y N son números enteros. A siempre es un número entero. Y es cercano a la masa atómica. Ya después vamos a hablar de ese asunto, ¿sí? Pero por el momento no vamos a utilizar ese dato de la masa atómica de la tabla periódica. ¿Estamos? Por eso yo no lo mencioné todavía. No es lo mismo masa atómica que número másico. ¿Estamos? Que eso quede claro. Profe, ¿Por qué? Sí. ¿y los otros números qué significan? Porque el calcio hay un abajo de 20 me montón. aparece 1.0 y al lado 2. Hay un montón. Vos fíjate que en tu tabla periódica seguramente tenés una referencia. Tenés un cuadradito aparte donde te dice a qué corresponde cada uno de esos números, ¿no? No, no me dice nada. Y tiene que tener una referencia la tabla. Me dice que son los alcalinos, no sé qué dice. A ver, ¿quién está hablando? Yo, Nacho Bustos. Nacho, mostrame tu tabla, a ver. Ahí busco. Ahí trato de dar vuelta. Mostrame la tabla. Bueno. A ver, anda un poquito más arriba. Tiene que haber, aparte de la tabla, un cuadradito con referencias. ¿Se ve? Sí. A ver, un poquito más arriba. A la derecha. Acá. No, dice ahí. Ah, no, a la otra Tampoco derecha. dice que separa la línea, dice tabla Esperá, periódica. esperá. Escuchá. No, A ver. después no hay más nada. ¿No te marca las referencias? A ver, yo no alcanzo a distinguir qué te muestra No. ahí. A ver, mostrame el hidrógeno, por ejemplo. Mostrame el hidrógeno. Uy, no se ve tanto. Lo pongo en la luz. No, si yo lo veía bien. Acercarlo un poquito nomás. Espera que no enfoca. Ahí está. Hidrógeno, ¿qué dice? 1. .1 abajo. Qué chiquito que lo veo. 1.00 Sí, bueno, y 1 abajo. tiene que tener una referencia que te diga, este número significa tal cosa, este otro número significa tal otra. Si no, no vas a adivinar. Probablemente uno sea la masa atómica, otro puede ser... Sí, Mira, pero fíjate a lo ahí, mejor lo tendrá en otra hoja, pero si no, acá no. puede ser que lo tenga en otra hoja. Fíjate ¿Querés ahí, que te Luna. muestre mi Fíjate la tabla que está mostrando Luna. tabla y te fijas? Bueno, esperen. Fíjense, la tabla que está mostrando Luna, no sé si lo alcanzan a ver, tiene una referencia ahí que te dice qué significa cada uno de los números que están en cada posición. ¿Sí? Por ahora nosotros vamos a usar solo el número atómico. ¿Está claro? ¿Sí? Por ahora... Ahí está, ahí encontré. Ah, ¿dice la referencia? Sí, ahí te muestro. Ah, buenísimo. Dice... Ahí está, mira. El peso atómico, número atómico, Bien. electronegatividad. ¿Viste? Ahí tenías las referencias. Estados de oxidación, todas esas cosas. ¿Ven? Ahí tenés las referencias, ¿ves? Bueno, nosotros algunas de esas cosas las sí, vamos estaba como a usar. 5 hojas antes.
Uf. Bueno, algunas de las cosas las vamos a usar más adelante. Ahora vamos a usar el número atómico nomás. ¿Sí? Ahora vamos a usar el número atómico. ¿Mm? Ahora bien, ¿siguen viendo la pizarra? Sí. Bien. Ahora bien, fíjate que yo puedo tener este átomo de calcio acá que escribí acá. ¿Qué pasa si yo tengo así? ¿Es calcio ese átomo también? No. No. Sí. Sí. Sí, porque tiene el mismo número atómico. Sí, Claro. es calcio, porque fíjense que Z es el mismo, ¿no? Este átomo y este átomo. Los dos tienen 20 protones, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Los dos tienen 20 protones. ¿Y en qué difieren? ¿Son iguales esos dos átomos? No, sería No, su número difieren en atómico la de cantidad de neutrones. masa. Claro, fíjense que este tiene 21 neutrones, que calculamos acá Y arriba, ¿no? el otro tiene 20 Y este neutrones. tiene 20 neutrones. Difieren en el número de neutrones, ¿ven? Este y este no son iguales. ¿Mm? ¿Eso hace que sean átomos de distinto elemento? No. No, No. no, porque la identidad se la da el número atómico. ¿Mm? La identidad se la da el número atómico. Y puede haber átomos que tengan el mismo número de protones, es decir, el mismo número atómico y distinto número de neutrones, es decir, distinto número másico. Sí, Esos son los isótopos. puede pasar. ¿Eh? Esto acá se llaman isótopos. Lo voy a escribir con letra. ¿Sí? Los isótopos son átomos del mismo elemento que difieren en la cantidad de neutrones que poseen en el núcleo. Es decir, dicho de otra manera, ¿creen que? Isótopos tienen igual número atómico y diferente número másico. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Tienen igual número atómico y diferente número másico. ¿Mm? Ahora, entonces, hay átomos que tienen distintos isótopos. ¿Mm? Creo que tengo una tabla de isótopos para mostrarles. Me parece que tengo una tabla de isótopos. Fíjense.
Ahí les comparto. ¿Se ve ahí? No sé muy bien, profe. Ahí. Bueno, ¿ven? Por ejemplo, el carbono, cuyo Z es igual a 6, presenta 3 isótopos en la naturaleza. El carbono cuyo A es igual a 12, cuyo A es igual a 13 y cuyo A es igual a 14. Es decir, fíjense, este carbono, este átomo tiene 6 neutrones, este tiene 7 y este tiene 8, ¿no? Los 3 son átomos de carbono. Los 3 son átomos de carbono. Fíjense, acá tienen un dato, que es la masa. Miren que lo voy a hacer más grande porque quiero explicarles bien esto. ¿Lo ven bien ahí? Este número es la masa atómica de cada uno de estos átomos. ¿Me dice alguien, por favor, cuál es la masa atómica que le figura en la tabla periódica para el carbono? 13. No. 12. 12 clavado? No, 12,01. 12,01. 12,0116. 12,0116. A mí me falta A mí me aparecen 2. 96. Bueno, más o menos. 12,0 algo, ¿no? 12,01, 12,011, 12,012 y pico, ¿eh? Pero, si ustedes se fijan, no es ninguna de esas 3 que están ahí, ¿no? Si yo les digo, este isótopo, o sea, el carbono que tiene 12 neutrones, tiene esta masa. ¿Esta masa es la que figura en la tabla periódica? No. 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 Y el isótopo que tiene 7 neutrones, tiene una masa 13 y pico, tampoco es el que figura en la tabla periódica. Y este que tiene 14 neutrones, menos todavía, tampoco. Entonces, ¿cuál es el átomo que figura en la tabla periódica? Si dice que tiene una masa atómica 12,011, y eso no figura acá. Y acá este autor me está diciendo que el carbono tiene esos 3 isótopos y no tiene otro. ¿Cuál es el átomo que figura en la tabla periódica? Bueno, el átomo. El neutro. No, pará, no estamos hablando todavía de neutro o cargado. Profe, los que están entre paréntesis. Debe ser la última cifra decimal sobre la que hay incertidumbre. ¿Cuál es el átomo que está en la tabla periódica? Ninguno de esos 3. Es un promedio entre los 3. ¿Sí? Por eso la masa atómica no coincide con ninguno de los 3 átomos que están acá. Con la masa atómica de ninguno de estos 3 átomos. Porque la masa atómica que figura en la tabla periódica es un promedio entre los 3 isótopos del carbono que existen, teniendo en cuenta la abundancia isotópica que hay. ¿Qué significa abundancia isotópica? Y bueno, del 100% de átomos de carbono que hay en la naturaleza, un porcentaje corresponderá al átomo de carbono 12, un porcentaje al átomo de carbono 13, un porcentaje al átomo de carbono 14. Teniendo en cuenta ese porcentaje, se determina esa masa atómica. Por eso, esa masa atómica que está en la tabla periódica se llama masa atómica promedio. O masa atómica media, ponderada, se le suele llamar también. Por eso, no es fíjense, el número másico del carbono no figura en la tabla periódica. Porque hay 3 números másicos posibles para el carbono. 12, 13 y 14. ¿Se entiende eso? Porque hay 3 isótopos posibles. Sí. No hay 3 carbonos en la tabla periódica, hay uno solo. Bueno, ese uno solo que hay es un carbono promedio. ¿Qué nos sirve? Nos recontra sirve a nosotros para estudiar.
tranquilo, vamos a usar esa masa atómica, no nos vamos a meter con los isótopos, no vamos a usar esa masa isotópica, eso sirve para otras cosas en química que nosotros no vamos a estudiar. Pero sí tenemos que saber que existen varios átomos de carbono en la naturaleza. Todos tienen 6 protones en el núcleo, ¿no? Todos tienen 6 protones en el núcleo. Pero no todos tienen 6 neutrones. Algunos tienen 6, otros tienen 7, otros tienen 8. Son los distintos isótopos del carbono. ¿Quedó claro eso? Sí. Leila, Valentina. Sí, quedó ¿Sí? claro. Dana, Lucía, Abril. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, cuando a mí me digan, ¿cuál es el... ¿Cómo es? Si a mí me dicen, ¿cuál es el número másico del sodio, qué sé yo, o del calcio? Y yo tengo que decirle, y depende de qué isótopo estemos hablando, ¿no? Si yo tengo que arriesgar un posible número másico para un átomo de calcio, y bueno, me fijo qué número está más cercano de su masa atómica. ¿La masa atómica del calcio cuál es? La masa atómica promedio del calcio, ¿cuál es? 40,07. 40, algo, ¿no? 40,8. Bueno. Si yo digo, bueno, un número másico posible para el calcio puede ser 40 o 41, ¿no? Que son números que están cercanos ahí a esa masa atómica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? No, profe. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que saber hacer es lo siguiente. Vamos a tener que saber para un átomo en particular, eventualmente calcular Z, calcular A, calcular N, calcular el número de protones, el número de neutrones, con los datos que me den, como en el caso este. Profe, Sí. tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso que nos den solamente el número de la masa, o sea, del número másico y del número atómico, o sea, ¿cómo aprendemos a sacar la cantidad de neutrones? Si O sea, sé que es tipo restando A menos Z, pero o sea, en el sentido de... Sí, pero o sea, si no sabemos el número, o sea, si no tenemos ninguno de esos dos datos... No, bueno, no, te tienen que dar el dato. Pero me pueden dar, por ejemplo, el número de protones. Vos para saber el número de neutrones que tiene un átomo, necesitas el número de protones y el número másico. Si no, no lo puedes saber. Es una ecuación. Una ecuación, una incógnita. ¿No? Si no, no la puedes resolver. Si vos tenés una ecuación con 2 incógnitas, sonaste. No te sirve. ¿No? Y la ecuación dice que la ecuación dice A es igual a Z más N. Si vos querés saber A, necesitas Z y necesitas N. Si vos querés saber Z, necesitas A y necesitas N. Si vos querés saber N, necesitas A y necesitas Z. ¿Se entiende? Sí. Claro. ¿Está? Nunca le van a dar... Sí. ¿Cuántos? Sí. No te puedo hacer la pregunta, ¿cuántos neutrones tiene el oxígeno? Porque entonces vos me vas a decir, disculpe profesor, ¿qué isótopo del oxígeno? ¿O qué número másico? ¿Al oxígeno con qué número másico se está refiriendo? Lo correcto sería decir, ¿qué isótopo? Con eso estoy diciendo qué número másico, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. No te puedo decir así nada más. Así como tampoco te puedo decir, ¿qué elemento tiene 30 neutrones?
No puedes saber, porque elementos con 30 neutrones puede haber varios, porque el neutrón no es criterio de identidad. Ah, claro, yo pensé que, o sea, nos iba a tocar un ejercicio así, onda, en una tabla o algo, tipo que nos podía llegar a Sí, tocar. después vamos a hacer, sí, nos vamos a cansar de hacer ejercicio. Pero, ¿me entendés que no... yo para que vos puedas hacer el cálculo te tengo que dar todos los datos, porque si no, no podés hacerlo. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, sí, Bien. gracias. Bueno. ¿Nos están viendo ahí la pizarra? Sí. Bien. Entonces ya dijimos Z, dijimos N. Y otro... esperen que guardo esto por la duda porque no me acuerdo si que guardé. Voy a borrar. Otro aspecto que nos interesa de los átomos es la cantidad de electrones que tienen. ¿Sí? La cantidad de electrones. Bueno, nuevamente, la cantidad de electrones no es tampoco criterio de identidad del átomo, ¿no? Pero sí va a definir una propiedad importante, que es la carga. ¿Por qué? Ustedes piensen, nosotros dijimos que los protones tenían carga positiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Dijimos que los protones del átomo tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, ¿no? Entonces, la cantidad total de cargas positivas que tiene un átomo coincide con la cantidad de protones que tiene, ¿no? Los electrones tienen carga negativa. ¿Y qué pasa con las cargas opuestas? Se atraen. Se atraen y se anulan mutuamente, ¿no? ¿Sí? Se anulan mutuamente. Si yo en un recipiente, tengo un recipiente y le pongo una carga negativa y una carga positiva, en su totalidad, la carga neta, ¿cuál va a ser? 0. 0, porque tiene una positiva y una negativa, ¿no? La carga va a ser 0. Entonces, la cantidad de electrones va a definir una propiedad importante del átomo, que es la carga. La carga eléctrica siempre estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, puedo tener 3 situaciones. Un segundito que acomodo acá un menú que tengo. Ustedes no lo ven, pero me molesta acá. Puedo tener 3 situaciones. Puede suceder que la cantidad de protones sea igual a la cantidad de electrones. Si la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿qué carga tiene el átomo? ¿Qué carga neta tiene el átomo? Neutro. Bien. Neutro. La carga neta es 0. O decimos que es un átomo neutro. ¿Sí? Ahora puedo tener 2 situaciones. Si la cantidad de protones es mayor que la cantidad de electrones, ¿qué carga neta va a tener el átomo? Positiva. Positiva. Muy bien. Es un cation.
Ay, no te adelanté, pará. La carga neta va a ser positiva. ¿Sí? Porque hay más cargas positivas que negativas. ¿Eh? Y si la cantidad de protones es menor que la cantidad de electrones, ¿cuál va a ser la carga neta? Negativa. Y sí, porque hay más cargas negativas que positivas. ¿Eh? Se compensan, pero llega un momento que hay más negativas que positivas, ¿no? Bien. Cuando yo tengo un átomo que tiene carga positiva, a eso le vamos a llamar catión. Y cuando tengo un átomo que tiene carga negativa, le vamos a llamar anión. ¿Sí? Ambos se conocen como iones. ¿Sí? Los iones negativos se dice que son aniones. Los iones positivos se dice que son cationes. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo esa carga neta? En un átomo. Bueno, la carga neta va a ser igual a la cantidad de protones menos la cantidad de electrones. ¿Sí? Si hay más protones que electrones, este número es positivo, ¿no? Si hay más electrones que protones, este número es negativo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense, de acá, ¿qué se deriva? Se derivan dos cosas. ¿Se deriva qué? La cantidad de protones es igual a la carga más los electrones. Si estamos hablando todos números, usando valor absoluto, ¿no? Todos números enteros positivos. ¿Eh? La cantidad de electrones es un número positivo, ¿no? No confundamos, porque si bien el electrón tiene carga negativa, acá estamos hablando de cantidad de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Estoy despejando. Si yo despejo la cantidad de protones acá, paso este menos como más y paso la cantidad de electrones para allá, ¿no? O sea, paso este menos cantidad de electrones, lo paso positivo de aquel lado. O sea que es la carga más los electrones. Y si yo quiero saber cuántos electrones tiene un átomo, sería, fíjense, para despejar esto yo tengo que pasar esto restando y cambiar el signo. O sea que me quedaría la cantidad de protones menos la carga. ¿Se entiende? Fíjense, si quiero despejar cantidad de electrones, paso cantidad de electrones para allá como positivo y paso la carga neta acá con negativo, ¿no? Y, ojo, acá la carga con su signo. Acá va la carga con el signo. La carga, recuerden, puede ser positiva o negativa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se entiende esto? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden Perdón, hacer? pero a mí se me apagó la computadora porque no tenía batería. No sé si me molesta explicarlo de nuevo. No lo escuché. Y pasa que estoy dibujando las ecuaciones. Estoy escribiendo las ecuaciones. La carga neta, yo la puedo calcular como la diferencia entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones, ¿no? Vamos con un ejemplo. Yo tengo un átomo de calcio, como el de recién. ¿Cuántos protones tiene un átomo de calcio?
20 protones. Si yo te digo que este átomo de calcio tiene 20 electrones, ¿cuál es la carga neta? Neutra. Si tiene 20 protones y 20 electrones, ¿cuál es la carga neta? 0. 0. Ahora, si yo te digo, tiene 20 protones y tiene 18 electrones. No, Positivo. es Un catión. positivo. ¿Eh? Si tiene 20 protones y 18 electrones, bueno, tiene más protones que electrones, entonces la carga va a ser positiva. ¿Cuánto? Y la diferencia son 2, ¿no? Más Porque 2. 20 menos 18 es 2. Yo dije 20 protones y 18 electrones te da más 2 la carga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden hacer así intuitivamente o lo pueden dejar así. Me gusta explicarlo en términos de ecuaciones porque a veces la matemática es muy útil para explicar estas cosas y tenemos que acostumbrarnos a usar ecuaciones también. Por ahí acá es muy sencillo porque la diferencia entre protones y electrones en un átomo no es tan grande nunca. Es 1, 2, 3, 4. No hay tantas, no hay átomos que tienen, qué sé yo, 30 protones y 5 electrones. No existe eso. La diferencia de electrones, entre electrones y protones siempre es 1, 2, 3, 4, pero no más de eso. Bueno, vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Yo dije recién que tenía mi átomo de calcio. Vamos a completar, pero antes completamos lo que usamos como simbología. Dijimos el símbolo, número másico, número atómico, y arriba a la derecha vamos a poner la carga. ¿Sí? Con el signo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi átomo de calcio, y no tiene nada, no tiene carga acá. ¿Ven que no hay nada? Este átomo, Es neutro. yo sé que tiene 20 protones, tiene 20 neutrones, porque 20 más 20 me da 40, ¿no? ¿Y cuántos electrones tiene? Como es neutro, 20. va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces va a tener 20 electrones, ¿no? Ahora, si yo tengo este átomo, esto ya no es un átomo neutro. Ahí aparece un valor de carga, ¿no? Entonces, yo sé que tiene 20 protones, tiene 20 neutrones, pero ¿cuántos electrones va a tener? Y yo me tengo que acordar. 18. Yo me tengo que acordar que la carga es igual a protones menos electrones. Entonces, si acá me da la carga y me da los protones, yo quiero averiguar los electrones. Entonces yo dije que electrones era igual a protones más, esperen, ¿cómo había hecho? Electrones, paso por allá positivo, a protones menos la carga, ¿sí? Entonces esto sería 20 menos la carga, que es más 2, ¿no es cierto? Me queda 20 Sí. menos 2, me queda 18. 18. ¿Están de acuerdo? 18 electrones. Y es lógico, porque si tiene 2 cargas positivas, tiene 2 protones más que electrones, ¿sí? Y, ojo, en este caso yo podría haber dicho, bueno, tiene 20 electrones, 20 neutrones y 22 protones. Esta configuración, fíjense, si tiene 20 electrones y 22 protones, también tiene 2 cargas positivas, ¿no? Pero no es el calcio, porque 22 protones no es el átomo de calcio. Claro, sería Entonces, otro. para formar
Eso es una cuestión que ustedes se tienen que acordar. Para formar un ion, ya sea catión o anión, los átomos ganan o pierden electrones. Yo no puedo cambiar el número de protones, porque el número de protones es lo que le da identidad al átomo. ¿Sí? Sobre esta cuestión vamos a volver después, cuando los átomos formen iones. Entonces, fíjense cómo el día de hoy aprendimos bastante a calcular algunos números que me describen la estructura interna del átomo. Me dicen cuántos protones tiene, cuántos neutrones tienen, cuántos electrones tiene un átomo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Entonces están en condiciones están en condiciones de dos cosas. En principio, terminar de ver en principio, bueno, pueden comenzar a explorar la unidad 3 de acá de la bibliografía UNL, que se llama Átomos y Elementos. ¿Sí? ¿Ven el aula ahí? Yo les estoy proyectando el aula. Bien. Terminar de ver los videos y en el simulador de estructura atómica ya pueden jugar un poquito. Para los que no entraron, yo ahora se los muestro. Tienen tres modos. En el modo átomo, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Ustedes tienen acá protones, neutrones y electrones. Y pueden ir agregando, y a medida que agregan, acá le va a mostrar qué elemento se va a formar. Fíjense que el elemento va a cambiar cuando yo cambie el número de protones. ¿Ven? ¿Ven? Sí. Agregué 6 protones. Va a ser un átomo de carbono. Bueno, y ahora le tengo que poner los neutrones. ¿Cuánto le puedo poner? Y le puedo poner lo que yo quiera. Generalmente, el número de neutrones es parecido al número de protones para átomos livianos, o sea, para átomos con zetas bajos. ¿Cómo me doy cuenta si agregué un número de neutrones apropiado? Poniendo acá estable e inestable. Este átomo sin neutrones, ¿qué hacen los neutrones? Esto se lo explico así para que lo sepan nada más un poquito. Ustedes saben que cargas opuestas se repelen, ¿no? Perdón, se atraen. Y cargas similares se repelen, ¿no? ¿Se imaginan 6 cargas? Claro, como los imanes. Claro. Fíjate, en ese núcleo que yo puse ahí, puse 6 protones todos juntos. Eso se repele. Esos protones deberían tender a separarse. Por eso este átomo va a ser muy inestable. ¿Quién ayuda a estabilizar el núcleo del átomo? La presencia de los neutrones. Le agrego 1, 2, sigue siendo inestable, 3, 4, 5. Ahí logré estabilidad. 6, a ver si le pongo uno más. 7, hay un isótopo con 7. 8 ya es medio inestable. Bueno, le dejo ahí 7. Y ahora me faltan los electrones. Por ahora es un ion positivo. ¿Por qué? Porque no tiene electrones, tiene todos protones. Entonces, ¿cuántos electrones le tengo que agregar para que sea un... ven, acá me muestra la carga neta, ¿ven? Más 6. Para que tenga carga 0, ¿cuántos electrones tengo que agregar? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Carga 0. ¿Ven? Como fue variando la carga. Miren, si yo le saco, va variando la carga. ¿Ven? Y acá le muestra el número másico. ¿Ven? Así pueden jugar un poquito
a construir un átomo determinado. ¿Está? Sí. Pueden agarrar la tabla periódica o entre ustedes jugar y decir, bueno, hace uno que tenga 13 protones. Bueno, y así lo pueden ir construyendo y ver que cómo van variando las cosas. Después, el otro, a ver si me lo muestra así. El otro es acá, símbolo. ¿Sí? Bueno, acá ustedes lo que van a ver es el símbolo como así yo les mostré que se representaba. Lo mismo, van a agregar protones y van a ir viendo cómo cambia el símbolo. Cómo cambia Z, cómo cambia el número másico, cómo cambia el número atómico y cómo cambia la carga. Fíjense, como si yo agrego un neutrón, va a cambiar el número másico, pero no va a cambiar el número atómico. ¿Ven? ¿Se ve eso? Sí. Así pueden ir jugando también un ratito. Es similar al otro, pero acá lo que ustedes van a ver es cómo se hace el símbolo. Esto vuelve todo a 0. Y a ver si no me permite volver a... Y en el modo juego, tienen distintos juegos. No me acuerdo cuál es cada uno. Acá encuentra el elemento. Le da las características y ustedes tienen que encontrar cuál es el elemento. Por ejemplo, 8 protones, 8 neutrones, 10 electrones. ¿Qué elemento es? Oxígeno. Oxígeno. A ver, ¿es un átomo neutro o un ion? Un ion. Bueno, porque tiene distinta cantidad de electrones y protones. Es un ion. A ver. Muy bien. Carita, si ustedes quieren, para mandársela aparte, cuando hagan esto, sacan una foto y la mandan al grupo. De que ustedes están sacando caritas. Que van ganando. Y acá siguiente. Y acá le muestra el elemento, ¿ven? Recuérdense, los protones son así naranja, sí, medio anaranjadito, rosadito. Los neutrones son grises y los electrones son celestes. Y así, a ver, Sí, ¿es un átomo neutro o un ion? Es neutro. Neutro. Muy bien, otra carita. Sí. Y así van jugando. A ver quién obtiene una mayor puntuación. No más una carrera en este juego. No van a sacar foto con puntuación 5 o 6. Saquen foto cuando lleguen a los 40, 50. A ver quién es el ganador de la semana. Volvemos al modo juego. Empezamos de nuevo. Acá, en este otro, les dice, tienen 8 protones, 10 neutrones, 10 electrones. ¿Cuál es la carga total del átomo? ¿Cuál es la carga total? -2. Entonces voy para abajo, ¿no? -2. A ver. Muy bien. Muy bien. Y así le va haciendo preguntas. Le muestra el átomo o le dice cuál es la composición. ¿Sí? Bueno. Ya veo que se copan con todo esto. Bueno, acá les pregunta, tienen que poner cuál es el número que corresponde acá. ¿Qué número era este? El de arriba era el número másico. Este es el número atómico. ¿Y cuánto vale el número atómico en esta representación? 1. 1 porque tiene un solo protón, ¿ven? Muy bien, carita. Apretan siguiente y tienen que completar acá el número que corresponde. Yo pongo 5. Ay, me equivoqué. ¿Sí? Tendría que haber puesto... ¿Cuánto? ¿Cuánto tendría que haber puesto ahí? No. 16. La suma de protones y neutrones, ¿no? Intenta de nuevo, a ver si tienen razón ahora.
Ahora sí. ¿Ven? Bueno. Y acá, en este, tienen que armar esto que les muestra acá. Entonces, ¿qué tengo que poner acá para armar esto? Un solo Era un protón Un protón. y dos electrones. A ver. Muy bien. Hacemos el siguiente. Bueno, colocar los números que corresponden acá. ¿Sí? Bueno, en cualquiera de los juegos que ustedes elijan, gana en la semana el que pase la mayor puntuación. Pero creo que tiene un límite. No sé, no lo jugué nunca. Mucho. Lo probé así. Creo que por eso te digo. Bueno, pongan la mayor puntuación. En cualquiera de los modos. El que sube la máxima puntuación en los 4 modos se hace acreedor a una felicitación en clase. Le mandamos una notita para la casa, de muy bien 10 para que pongan la heladera. Bueno, entonces, tarea para esta semana. Bueno, revisar en el video van a tener, bueno, toda ahora toda la clase, la revisan, anotan, toman notas, si les faltó tomar nota de algo, y se ponen a jugar con el simulador y van pasando fotitos de las puntuaciones altas, a ver cómo van. ¿Sí? Una pregunta. Si queda alguna duda, me pueden mandar un mensajito y le contesto. Sí. ¿Vas a subir, o sea, vas a mandar todas las pizarras que hiciste? Sí, sí, sí. Junto, en el aula van a encontrar el video de la clase y las pizarras. Dale, gracias. Bueno, chicos, vamos a dejar de grabar.